Bienvenidos a un nuevo videoanálisis en redstone.net. En esta ocasión tenemos con nosotros un nuevo switch gestionable del fabricante D-Link. En concreto tenemos con nosotros el modelo D-Link DGS1520-28MP, un switch gestionable L3 de altísimo rendimiento que incorpora puertos multi-gigabit y también puertos 10G base T e incluso puertos SFP Plus a 10 gigabit por segundo. Este equipo se incorpora dentro de la gama Smart Manage del fabricante D-Link, pero realmente este equipo debería estar en una gama superior. ¿Por qué? Porque a nivel de L3, de funcionalidades de capa 3 de red, incorpora enrutamiento dinámico con RIP, RIP-NG, OSPF versión 2 y también OSPF versión 3, además de, por supuesto, la posibilidad de crear rutas estáticas y también unas amplias funciones de configuración a nivel de capa 2, de seguridad, de QoS, etc. Es decir, estamos ante un switch que es bastante más barato de lo que nos solemos encontrar y con todas las funcionalidades en su firmware. Por lo tanto, es ideal para entornos empresariales donde necesitemos un altísimo rendimiento y una grandísima cantidad de opciones de configuración para adaptarse perfectamente a las necesidades de la empresa. Lo primero que vamos a ver en este switch gestionable son todos los accesorios que incorpora este DGS1520-28MP y posteriormente os enseñaremos el propio switch ya que es de gran tamaño. Lo primero que nos vamos a encontrar es el típico cable de consola con conector RJ45 y conector RS232 al otro. De esta manera vamos a poder conectarnos vía consola al switch de manera local para administrarlo a través de línea de comandos. También nos vamos a encontrar con una pequeña bolsa colchada y en su interior nos vamos a encontrar con los típicos soportes para enracar perfectamente este switch gestionable D-Link DGS1520-28MP en un armario rack y sujetarlo firmemente. Además, también vamos a disponer de las típicas 4 almohadillas de goma antideslizantes para ubicar en la parte inferior de este switch gestionable, así como los tornillos necesarios para ubicar perfectamente los soportes anteriores metálicos al propio switch y posteriormente al rack. Además, nos vamos a encontrar también con un retenedor del cable de alimentación. Este retenedor de cable de alimentación es muy importante, ya que nos va a permitir que si con un tirón accidental no quitemos directamente el cable de alimentación de este switch gestionable y por lo tanto dejemos sin comunicación a toda la red empresarial. De esta manera, si hacemos un pequeño tirón, nos lo va a impedir este cable retenedor. Por supuesto, la fuente de alimentación de este switch gestionable es interna, por lo tanto simplemente vamos a tener con nosotros los cables de alimentación. En concreto, este cable de alimentación es para el mercado de Reino Unido y tenemos los típicos 3 pines que conectaremos directamente al switch gestionable. En el caso del mercado español encontramos el típico conector SUCO que encontramos en la mayoría de fuentes de alimentación del mercado. Tal y como podéis ver, tenemos el conector de alimentación SUCO a un lado y el conector de 3 pines por el otro. Este cable de alimentación será el que nosotros utilicemos para alimentar este switch gestionable de capa 3 D-Link DGS1520-28MP. Tal y como podéis ver, encontramos todos los accesorios típicos de los switches gestionables del fabricante D-Link. Una vez que ya hemos visto los accesorios de este equipo, vamos a ver el propio switch gestionable. Lo primero que nos llama la atención de este switch gestionable L3 es su tamaño. Mide 441 milímetros de largo, 308,5 milímetros de ancho y 44 milímetros de altura, con un peso de 4,29 kilogramos. En la parte frontal nos vamos a encontrar con el modelo exacto del equipo, el DGS1520-28MP y también todos y cada uno de los LEDs de estado. Nos vamos a encontrar con el LED de estado de encendido, el RPS, el LED de estado de consola, el error en los ventiladores, por si existe algún tipo de problema con uno de los 4 ventiladores que incorpora este switch gestionable de alto rendimiento. También nos vamos a encontrar con un botón de mode que nos va a permitir cambiar entre estado del PoE y estado de actividad de los diferentes puertos. Además, tendremos aquí también el botón para resetear a valores de fábrica este dispositivo y por supuesto el puerto de consola RJ45 para entrar vía línea de comandos. En la parte central nos vamos a encontrar con 20 puertos gigabit Ethernet para la LAN con soporte PoE Plus, es decir, es capaz de proporcionar este switch hasta 30 vatios por cada uno de estos puertos. En la parte de la derecha, en color azul, de los puertos 21 al 24 tenemos un total de 4 puertos multigigabit 2.5G con también soporte para PoE Plus a 30 vatios por puerto. Es decir, este modelo es multigigabit.
Gracias a estos 4 puertos 2.5G multigigabit vamos a poder alimentar puntos de acceso profesionales Wi-Fi 6 que normalmente incorporan un puerto de red a 2.5G, porque si no tendríamos un cuello de botella enorme en esa interfaz cableada, ya que normalmente los puntos de acceso Wi-Fi 6 son capaces de proporcionar más velocidad que 1 gigabit por segundo real de la red cableada. Finalmente, en la parte derecha nos vamos a encontrar con 2 puertos 10G base T para hacer uplink o directamente conectar un servidor NAS, y también nos vamos a encontrar con 2 puertos SPP Plus a 10 gigabit por segundo. Es decir, este equipo incorpora 20 puertos a 1G, 4 puertos a 2.5G y finalmente 4 puertos 10G. Finalmente, en la parte de la derecha encontramos el Stack ID, ya que este equipo es stackable y su firmware incorpora todas las opciones de configuración necesarias para ello. A nivel de conectividad, tal y como habéis visto, este equipo es realmente completo, y por si esto fuese poco, este equipo es capaz de proporcionar hasta 370 vatios por PoE. Por lo tanto, vamos a poder conectar una grandísima cantidad de dispositivos como puntos de acceso o cámaras IP a él. En la parte derecha nos vamos a encontrar con los 4 ventiladores para extraer el aire caliente de su interior. Este equipo dispone de conectividad 10G y también 2.5G, además de puertos PoE. Por lo tanto, el nivel de temperatura que podría alcanzar es demasiado elevado como para mantenerlo a raya solamente con un ventilador o con 2 ventiladores. Por este motivo, tenemos un total de 4 ventiladores y esta rejilla enorme de ventilación que tenemos en la parte de la izquierda. Por supuesto, en los 2 laterales encontramos las típicas aberturas para atornillar perfectamente los soportes metálicos para posteriormente ponerlo en un rack. En la parte trasera de este sugestionable encontraremos el conector de alimentación de 3 pines, también encontraremos un pequeño tornillo para conectar este switch a tierra y por último el retenedor del cable de alimentación para evitar que con un pequeño tirón quitemos el cable de alimentación y por tanto dejemos sin conectividad a la empresa. También veremos una pegatina con la versión de hardware del equipo A1 y la versión de firmware por defecto que incorpora la 1.00029, así como su número de serie y la dirección MAC. Un aspecto muy interesante de este switch gestionable de alto rendimiento es que incorpora una fuente de alimentación redundante. Vamos a poder instalar una fuente de alimentación adicional para que en ningún caso se nos quede este switch sin alimentación y por lo tanto nos deje sin conectividad a la empresa. También tenemos el típico conector Kensington para proteger de robos este switch gestionable. Una vez que hemos hablado en detalle de las características hardware de este switch gestionable L3, vamos a hablar de las principales características que incorpora su firmware, tanto a nivel de características L3 como también a nivel de características L2. Empezamos por las características L3. Este equipo es capaz de soportar hasta 1024 entradas de enrutamiento tanto para IPv4 como para IPv6 compartido. Lo más destacable de este equipo, sin lugar a dudas, no solamente es que soporta la posibilidad de crear rutas estáticas y por supuesto ruta predeterminada, sino que también soporta enrutamiento dinámico de pasarela interior, es decir, soporta RIP y también RIP-NG para redes IPv6. Por si esto fuese poco, también soporta OSPF versión 2 para redes IPv4 y OSPF versión 3 para redes IPv6. Por lo tanto, vamos a tener un enrutamiento dinámico en este switch que está dentro de la gama Smart Manage. Otras opciones disponibles a nivel de L3 es el soporte para tráfico multicast, tendremos IGMP versión 1, 2 y 3, tendremos también proxy IGMP y lo mismo para redes IPv6. Además, a nivel de características L2, este equipo es realmente completo. Por supuesto, soporta VLANs, soporta el protocolo GVRP, soporta VLANs para videovigilancia, VLAN por voz, VLAN basada en MAC, basada en subred, también soporta VLAN asimétrica, VLAN privada, super VLAN, VLAN trunking, VLAN basada en puerto y muchas otras características. Por supuesto, este equipo soporta también los protocolos de Spanning Tree, los 3 protocolos STP, RSTP y también múltiple Spanning Tree Protocol. Además, por si esto fuese poco, soporta Jumbo Frames hasta 12K, soporta control de flujo, soporta port mirroring, soporta Link Aggregation Control Protocol con diferentes algoritmos de planificación. También soporta una grandísima cantidad de opciones QoS, como por ejemplo a través del protocolo 802.1p y también DSCP. Soporta la posibilidad de crear listas de control de acceso basadas en IPv4, en IPv6 e incluso también en direcciones MAC. Soporta una grandísima cantidad de opciones de configuración a nivel de seguridad, como por ejemplo protección de los puertos, DHCP Server Screening, DHCP Snooping, Snooping de IPv6 y otras muchas funcionalidades.
Además, por si esto fuese poco, también incorpora la posibilidad de configurar un servidor DHCP. Normalmente, solamente los switches L3 puros son capaces de configurar un servidor DHCP y posteriormente enrutar las diferentes VLANs. Este equipo, aunque sea Smart Manage, también incorpora esta posibilidad de configurar un servidor DHCP. Y por supuesto, incorpora todas las opciones de configuración típicas de la AAA. Próximamente en Rodezone.net os vamos a ofrecer un completo análisis en la web donde podréis ver en detalle todas las características hardware de este equipo, todas las características software y también el rendimiento real que hemos obtenido en las pruebas. Asimismo, os enseñaremos en detalle capturas de pantalla de los principales menús de configuración de su firmware, donde podréis ver que tendremos una grandísima cantidad de opciones de configuración avanzadas. Os esperamos.